En contadas ocasiones, los nuevos conocimientos generados por investigaciones científicas y estudios clínicos dan un salto rápido y fulminante desde los laboratorios a la sociedad. Ese fue el caso durante el siglo XX de los conceptos utilizados en el estudio de la genética, es decir, de los mecanismos moleculares que gobernaban la transmisión de caracteres y patología de padres y madres a sus descendientes. ¿Quién no tiene hoy en día al menos una noción de qué es un gen? ¿Hasta dónde ha llegado, aunque sea por medio de películas, el concepto del peligro de una mutación? Sobre la solidez de estos conocimientos y con paso firme, la genética prometió la resolución de enigmas asociados a la aparición de enfermedades, la implementación de una medicina personalizada y optimizada para cada individuo y, algo crucial, el desarrollo de capacidad de diagnóstico temprano y prevención de las patologías. El siglo XXI es testigo de la fragilidad de las promesas realizadas. Para numerosas patologías no ha sido posible encontrar la mutación genética responsable y, por tanto, las posibilidades de prevención o tratamiento personalizado parecieron alejarse una vez más. Sin embargo, somos ahora testigos de una nueva revolución que va más allá de la genética y por eso recibe el nombre de epigenética, que viene del griego epi, sobre o por encima. Al abrigo de sus ideas, de sus conceptos, de sus teorías, se genera nuevo conocimiento, se responden preguntas, se encuentra solución. La epigenética era la pieza faltante del rompecabezas. Juntas, genética y epigenética permiten un entendimiento mucho más profundo de los complejos mecanismos biológicos que rigen nuestra vida. Pero quizá la característica más notable y excitante de la epigenética es el hecho de que nos otorga a nosotros, los humanos, la capacidad, tanto para bien o para mal, de intervenir en nuestro propio destino. La epigenética revela las maneras en las que nuestras decisiones sobre la alimentación, el ejercicio, el consumo de sustancias, incluso nuestras vivencias, dejan huella en el material genético, de forma parecida a pequeñas gotas de agua que poco a poco y con constancia son capaces de perforar la roca más dura. De manera histórica, por otra parte, surgió la necesidad de entender los fenotipos que no podían ser explicados exclusivamente a partir de la información genética. Recordemos que eh, nosotros tenemos una información genética que nos da lo que se llama un genotipo, es decir, de ciertas características, pero en contacto con el ambiente y con las vivencias, digamos, que uno tiene, los hábitos, se desarrolla lo que se llama el fenotipo, la expresión de esos genes en la vida. Dicho de otra forma, existían cambios en los organismos que no se podían explicar por las modificaciones de la secuencia del ADN y que además no se heredaban según los aceptados patrones mendelianos de la herencia. Fue entonces cuando Conrad Hall Waddington, en 1942, propuso el término epigenética, del griego por encima o arriba de la genética, con base en el argumento de que existe otro nivel de regulación y programación en el que el desarrollo de un organismo que va más allá de la información que tienen nuestros genes. En la actualidad, entonces, la epigenética se define como el estudio de los cambios heredables de la expresión de los genes que no afectan la secuencia del ADN. Cabe mencionar que aquí herencia no se refiere a cambios heredables de padres a hijos, sino a mantener la memoria epigenética y la integridad del genoma en cada división para preservar la identidad celular. Por lo tanto, el desarrollo de un organismo surge de la combinación de la información genética y epigenética, y en este proceso la molécula de ADN y su organización en cromatina tiene un papel fundamental. El principio regulatorio es relativamente sencillo. La regulación epigenética busca relajar o compactar la cromatina con el objetivo de permitir o impedir el acceso a los factores de transcripción y enzimas a sus secuencias blancas. Esto debe ocurrir en tiempo y espacio, pero sobre todo en los sitios adecuados a lo largo del genoma. Como vemos aquí en la imagen, acá tenemos un cromosoma, ¿no? No sé si alcanza a ver, tenemos el cromosoma a la izquierda, que, y se observa si uno empieza a desarmar el cromosoma, se ve que tenemos como una especie de hilo ahí que va formando una especie de resorte que es la cromatina. ¿Qué es la cromatina? La cromatina es la combinación entre el gen y ciertas proteínas, que son las histonas, que están juntos al,
al ADN, digamos, y tiene la capacidad de empaquetarlos, digamos, de armar una especie de estructura ordenada que va a permitir la formación de los 23 pares de cromosomas que tiene, por ejemplo, el ser humano. Y entonces, para que se pueda leer, la cromatina tiene que relajarse, esas histonas tienen que abrirse como para cuando uno quiere leer un libro, por ejemplo. Sí, como vemos aquí a la derecha, se relaja, las histonas se separan, el ADN se puede leer. Y entonces, para eso hay factores epigenéticos que vemos aquí, que se pegan, digamos, a las histonas o al ADN, de manera tal de que se pueda leer mejor. Es una forma de poder abrir libros. Vamos a una analogía sencilla. Podríamos tener ahí un señalador que te permite a uno abrir el libro y ver en determinada página y poder leer el mensaje para poder traducir. ¿Cuáles son los mecanismos epigenéticos? No quiero complicarlos mucho con esto, vamos a explicar los más sencillos. Hasta el momento se han definido 6 procesos interdependientes asociados a la regulación epigenética. Primero, las modificaciones posttraduccionales de las histonas, que la vemos ahí en el medio. Segundo, la metilación y desmetilación del ADN. Tercero, hay complejos de remodelaje dependientes de ATP. Cuarto, otros complejos que se llaman represores Polycomb y complejos activadores tritórax, que no lo vamos a ver en este caso porque ya se está estudiando y es bastante complejo. Y los ARN que no codifican a las proteínas. Y más recientemente la dinámica nuclear y organización tridimensional del gen. Acá vamos a describir de forma breve los procesos más conocidos, su vínculo con la regulación epigenética y el mecanismo mediante el cual los remodeladores son reclutados a regiones definidas del genoma. O sea, ahí tenemos los tres que se ven, son los más comunes, los más conocidos, la metilación del ADN, la modificación de histonas y los microRNA. Vamos entonces brevemente a una explicación sencilla. Las modificaciones post-traduccionales de las histonas. Las histonas, en sus extremos, los extremos que son aminoterminales de esta proteína, son blanco de modificaciones químicas que relajan o compactan la estructura de la cromatina y funcionan como señales moleculares de regulación epigenética. La acetilación, es decir, la adición de un grupo químico que se llama acetilo, favorece una interacción débil, relaja la cromatina, en tanto que la desacetilación, es decir, la eliminación de ese grupo, lo que hace causa una atracción del ADN al nucleosoma, entonces se compacta la cromatina. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando se relaja la cromatina, se puede leer, cuando se compacta, no se puede leer. Entonces, se inhibe la expresión de ese gen. La importancia que esto tiene a nivel clínico es muy importante, porque lo que podemos hacer es regular ciertos genes que pueden estar vinculados a ciertas enfermedades, o a la hipertensión arterial, o a diferentes tipos de cánceres, por ejemplo. Por su parte, la metilación, que es la adición de un grupo que se llama metilo, de las histonas, es una señal molecular de reconocimiento para otras proteínas, tanto estructurales como regulatorias. Otro proceso es la metilación, como dijimos, y desmetilación del ADN. La metilación del ADN es sinónimo de un estado compacto de cromatina transcripcionalmente inactivo. Es decir, cuando se metila el ADN, es decir, se inactiva el gen. Involucra entonces la incorporación de un grupo metilo, un grupo químico que se une a una citosina, siempre y cuando se encuentre junto a una guanina. Si se acuerdan que digamos, prácticamente el alfabeto que tiene el ADN nuestro se limita a 4 letras, que son la C de citosina, la G de guanina, la A de adenina y la T de timina. Entonces, tiene que haber un grupo citosina con una guanina emparejados, que siempre se pareja la citosina con una guanina y la adenina con una timina. La regulación epigenética ha revolucionado a la biología celular y molecular, además de tener una clara injerencia en la biomedicina. Sin embargo, en ocasiones la visión generalizada de la epigenética puede ser superficial. La integración de la epigenética con el conocimiento generado por la secuenciación de todo tipo de genomas aporta una cantidad enorme de información que debemos aprender a interpretar y, lo más importante, explotar. Pero, ¿hacia dónde se dirige el campo de la regulación epigenética?
La epigenética es fundamental en las etapas tempranas del desarrollo y en los procesos como la diferenciación y reprogramación celular. A partir del estudio epigenético de las células troncales, células madre, se ha empezado a entender procesos tempranos asociados al desarrollo de los organismos más allá del encendido y apagado de genes. Esto incluye el proceso de diferenciación celular, que permite determinar cada uno de los más de 200 tipos distintos de células que forman el ser humano. Claro, uno piensa, todos tenemos un mismo genoma, todas nuestras células tienen el mismo genoma, pero a través de efecto epigenético hace que podamos tener células tan especializadas como las del cerebro, o como la de la piel, o como la del hígado, son más de 200 tipos celulares, y que se expresen los genes que se necesita para cada función, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, realmente se ha avanzado mucho en el campo con el campo de la epigenética, se ha entendido un poco eso. Además, se ha empezado a entender cómo por cada división celular, el genoma se organiza en el interior del núcleo para recordar y mantener la identidad de cada una de sus células y permitir, de manera selectiva, expresar los genes específicos para cada tipo celular. Otra área emergente evalúa si ciertos rasgos epigenéticos pueden ser transmitidos de padres a hijos. Sabemos que hay rasgos genéticos transmitidos a las nuevas generaciones según las reglas mendelianas. Sin embargo, aún no confirmamos si existe alguna frecuencia detectable en la segregación de los rasgos epigenéticos. Esto es relevante porque en el transcurso de la vida se adquieren cambios epigenéticos. Un ejemplo claro es el de los gemelos idénticos, que poseen exactamente el mismo genoma, pero un individuo puede tener una enfermedad de Alzheimer y el otro no, lo que sugiere que los factores epigenéticos son clave en esta diferencia. Y por último, los defectos genéticos y epigenéticos en combinación son causantes de muchas enfermedades, por lo que su estudio es una prioridad para un gran número de investigadores. Un aspecto prometedor es el carácter reversible de la regulación epigenética, algo que no posee la genética. Para poder modificar un gen, existen técnicas de biología molecular, como son las CRISP, que pueden uno modificar un gen, pero no es reversible como en el caso de la epigenética, que podemos revertirlo. Es decir, podemos tener unas marcas epigenéticas de niño que la podemos modificar a lo largo de tu vida. Y eso es lo interesante en este caso, porque nos va a permitir a nosotros poder desarrollar hábitos más saludables y mejorar nuestra salud. Nos encontramos en un momento histórico de clara evolución en el conocimiento biológico. Estamos atestiguando varios cambios de paradigma, por lo tanto, debemos adaptarnos e ir cambiando la forma en la cual se desarrolla la biología moderna para aplicar los nuevos conocimientos y mejorar el diagnóstico, entendimiento y tratamiento de las enfermedades. La nutrigenética, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo lo que entra por nuestra boca nos puede influir en nuestro estado psicofísico, ¿no? Aquello que decíamos que somos lo que comemos, pues hoy la nutrigenética lo está demostrando a nivel científico. Por lo tanto, es muy importante saber qué es lo que estamos comiendo y lo más importante es que lo que comemos nos siente bien a nosotros, porque no todo es igual para todo el mundo. En ese sentido, la nutrigenética es una rama de la genética que estudia cómo las variaciones en los genes de una persona afectan su respuesta a los nutrientes y cómo estos pueden influir en su salud. Esto es muy importante porque no a todos nos sienta bien todo el tipo de comida y seguro que vosotros eso lo sabéis y de alguna manera sabéis que hay ciertos alimentos que cuando los coméis pues algo pasa, no los toleráis bien o tenéis mala digestión o os encontráis mal. A otras personas esto no les sienta de esa manera. Es decir, saber qué puedo yo tener en relación a esos nutrientes, ¿no? Entonces, bueno. La nutrigenética, por un lado, parte del principio de que cada persona responde de manera única a los alimentos que consume debido a sus diferencias genéticas o por lo menos a sus predisposiciones. Estas diferencias pueden influir en cómo el cuerpo absorbe, metaboliza y utiliza los nutrientes. De esto lo sabéis mucho las personas, por ejemplo, con la diabetes tipo 2. Hay personas que tienen una predisposición congénita mucho más rápido, mucho más eficiente que otras personas, ¿no? Y bueno,
esto sabemos que también hay una predisposición, aparte de también la alimentación. Yo creo que en este sentido la epigenética y la nutrigenética es una herramienta muy, muy importante pues, para mantener la salud. Por ejemplo, algunas personas pueden tener variaciones genéticas que las hacen más propensas, ¿vale?, a experimentar deficiencias de ciertos nutrientes, mientras que otras pueden tener un metabolismo más eficiente para procesar ciertos tipos de alimentos, ¿ok? Y todo esto es muy importante, ¿vale? Y todos sabemos que hay gente que toma, no sé, una copa de vino y ya se encuentra totalmente pues mareado, y hay otras personas que evidentemente esto no les sucede, y todo esto tiene que ver también con nuestras predisposiciones, nuestras capacidades metabólicas, y todo eso de alguna manera está escrito también en nuestros genes. Entonces, importante, ¿vale?, ir conociendo todos estos puntos. Bien, entender la nutrigenética puede sobre todo ayudar a personalizar, y esto es muy importante. Hacer una dieta personalizada, intentar saber exactamente cada uno lo que tiene que comer, ¿vale?, para lo que uno es decir, a lo que uno le puede ir mejor o le puede ir peor. Eh, Hoy sabemos que la obesidad, por ejemplo, la diabetes tipo 2, pues también tiene mucha predisposición congénita, pero sabemos que la epigenética es un punto importantísimo. Las enfermedades cardíacas, ¿no?, las enfermedades que tienen que ver también con el cáncer, pues también sabemos que la nutrición está detrás de todo esto, ¿vale? Y nos puede ayudar de alguna manera a prevenir o por lo menos proteger o por lo menos mejorar la calidad de vida, que eso es súper, súper importante. La pregunta obvia sería, bueno, Pablo, todo esto que me dices está muy bien, todo está perfecto, pero ¿y yo cómo sabría, eh, yo cómo podría saber qué alimentos me vienen bien a mí o qué alimentos me vienen mal a mí, ¿no? ¿Cómo lo podríamos saber? Bueno, pero bueno, la medicina china, que es una de mis especialidades, es importantísima porque nos dice que hay 5 tipos de elementos o 5 tipos de movimientos. Y evidentemente cada sujeto, es decir, usted, yo y el doctor Gustavo Cointri, aunque él no lo sepa, ¿vale?, porque él es bioquímico, él no es acupuntor, pero la medicina china cataloga a las personas dentro de esos grupos. ¿Qué quiere decir? Pues que yo, por ejemplo, soy un sujeto que puede puntuar muy alto en madera, medianamente en fuego, más bajo en tierra, casi nada en metal y medio en agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos nosotros estamos configurados por los mismos elementos, pero cualitativamente somos diferentes. Es decir, cuantitativamente todos estamos constituidos por los 5 elementos, pero cualitativamente cada elemento está en más o en menos cantidad expresado en nuestro fenotipo. Y esto es súper importante porque la medicina china, a través de unas técnicas de evaluación, puede determinar cuál es tu fenotipo de los 5 elementos. Es decir, pues mira, tú eres un sujeto que puntúa un 80% en madera, un 40% en fuego, un 30% en metal, un 20% en tierra y un 40% en agua. A partir de ese perfil fenotípico, también podemos catalogar los alimentos. Es decir, en cada elemento tenemos unos alimentos concretos. Por lo tanto, en esos elementos donde tu fenotipo es muy débil, evidentemente vas a tener más problemas a la hora de poder metabolizar esos alimentos que en los otros fenotipos. Por lo tanto, la medicina oriental, la medicina integrativa, la epigenética, la genética y todo esto tiene un campo de actuación muy importante. Por lo tanto, la nutrigenética, dentro de la medicina oriental, nosotros la podemos entender dentro de lo que es el fenotipo de los 5 elementos. El fenotipo de los 5 elementos nos lleva a identificar los alimentos que mejor nos pueden nutrir y reducir aquellos en los cuales mi metabolismo, mi fenotipo, pues es más deficiente. Y esto creo que es una herramienta muy, muy importante. Así que bueno, Así como la Gustavo, alimentación es te clave para toca. modificar nuestras marcas epigenéticas, el ejercicio es fundamental para prevenir y revertir enfermedades crónico-degenerativas y lograr una mucho mejor calidad de vida. Ahí fíjense que en la imagen, qué interesante cómo uno parte de lo mismo, digamos, desde su concepción, y cómo a lo largo de la vida, de acuerdo a la alimentación que uno tome, a los hábitos que uno tenga, puede llegar a tener un determinado paisaje epigenómico, así se les dice,
O otro diferente, si uno tiene una vida distinta y en el cual incluya el ejercicio. El ejercicio es sin duda la medicina más potente para el cuerpo. Desde hace mucho tiempo se sabe que ejercitarse regularmente reduce el riesgo de sufrir enfermedades. Ay, perdón, volví para atrás. Ahí está. ¿Eh? Eh, y por el contrario, los individuos sedentarios presentan inflamación crónica y riesgo de sufrir patologías degenerativas, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, depresión, cáncer, entre otros. Los beneficios del ejercicio en general son estos, digamos, los más básicos, los que más se conocen. Mejora el sueño y ayuda a restablecer el ritmo circadiano, reduce la depresión, la ansiedad y mejora el estado de ánimo, estimula la neurogénesis, esto es un punto muy importante del cual vamos a hablar, entonces el efecto del ejercicio sobre el sistema nervioso, que es fundamental, mejora los niveles de glucosa, insulina y leptina, y esto va a tener que ver con ayudar a prevenir la diabetes o incluso tratar en algunos casos diabetes. Aumenta la masa y la fuerza muscular, un punto muy importante teniendo en cuenta que se ha descubierto en los últimos años que mantener la masa muscular es una de las eh, de los puntos más importantes para poder mantener la salud. Mejora la capacidad pulmonar y la función cardíaca y modula el sistema inmune, entre otros. Pero hay diferentes tipos de ejercicio. En general se han identificado normalmente al menos tres tipos de ejercicio. El entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de flexibilidad. Vamos a ubicarnos en los que más pueden hacer sabemos que el entrenamiento de flexibilidad obviamente mejora la salud porque permite mantener adecuadamente las articulaciones, mejorar todo lo que tenga que ver con el aparato musculoesquelético, digamos. Pero para la salud en general, generalmente podemos clasificarlo en aeróbico o de fuerza. Como vemos, el ejercicio aeróbico, donde obviamente ejercitamos siempre el músculo, mejora el estrés oxidativo y aumenta la demanda energética. Esto permite eh, aumentar la angiogénesis, es decir, mejorar la circulación sanguínea, tener nuevos vasos sanguíneos, nuevos capilares que permitan mejorar la circulación y con esto mejora la oxigenación del cuerpo. Y también permite aumentar la cantidad de mitocondrias y mejorar la dinámica de la mitocondria para poder hacer para tener mayor eficiencia desde el punto de vista del rendimiento. Al mismo tiempo, el ejercicio de resistencia, entrenamiento de resistencia o de fuerza, aumenta la síntesis de proteínas. Y esto es muy importante porque ayuda, bueno, a generar biogénesis de ribosomas y aumentar la hipertrofia muscular. Al mismo tiempo, activa un programa miogénico que lo que hace es activar las células para generar mayor cantidad de células musculares y esto es muy importante porque vamos a ver ahora que el músculo es importante para todo lo que tiene que ver con el movimiento, la movilidad, pero al mismo tiempo es un órgano endocrino muy importante. Entonces, como hacen cosas diferentes, actualmente se aconseja la combinación del entrenamiento aeróbico y de fuerza, lo que se ha denominado entrenamiento concurrente, y este entrenamiento puede ayudar a mejorar algunos aspectos que mejora el ejercicio aeróbico y otros que mejora también el ejercicio de fuerza. Un nuevo ejercicio, digamos, una nueva combinación de ejercicios es el entrenamiento por intervalos de alta intensidad, conocido como HIIT por sus siglas en inglés. Y es un tipo de entrenamiento que se caracteriza por esfuerzos de alta intensidad alternados con periodos de descanso o recuperación activa de baja intensidad. Por concepto, el tiempo total en HIIT, suma de todos los intervalos de ejercicio, debería ser mayor que el tiempo que el deportista puede alcanzar en una sesión de ejercicio continuo a la misma intensidad hasta el agotamiento. La intensidad a la cual se realiza una sesión de HIIT conlleva que el principal objetivo de este tipo de trabajo sea la mejora del consumo máximo de oxígeno. Y ahí vemos entonces en la imagen que el entrenamiento de resistencia continua aumenta la capacidad oxidativa de la grasa, aumenta el GLUT4 y el glucógeno, con lo cual se hace más sensible a la insulina y mejora entonces la regulación de la glucosa, incrementa la intensidad mitocondrial e incrementa la densidad mitocondrial en general.
Al mismo tiempo, el ejercicio del intervalo por alta intensidad activa una vía que se llama AMP quinasa, que va a estar relacionada justamente con todos estos aspectos. Por lo tanto, el ejercicio HIIT es un tipo de ejercicio bastante nuevo, bastante novedoso, que también se puede aplicar. Es difícil aplicar para la gente que nunca ha hecho ejercicio porque tiene que ser un ejercicio de alta intensidad, hay que estar un poco más entrenado que de costumbre. ¿Cuáles son las marcas epigenéticas que afectan al sistema nervioso? Existen ciertos factores que pueden modificar la actividad del hipocampo, que vemos aquí, que es un órgano fundamental para poder mantener la actividad nerviosa, porque cumple funciones tan importantes como generar neuronas, o sea, neurogénesis, a partir de células troncales o células madre. Al mismo tiempo, mejora la plasticidad neuronal, mejora el funcionamiento del cerebro. Pero sabemos que el hipocampo se ve afectado, por un lado, de manera positiva por una dieta saludable o por ejercicio físico, o de manera negativa en caso de obesidad, hipertensión, sedentarismo, aislamiento social. Y aquí es donde cobra importancia entonces el ejercicio. Hay factores epigenéticos que aceleran el envejecimiento. Uno de ellos es uno que hablamos ayer. La metilación de ADN parece ser un mecanismo clave para el envejecimiento en general y para el envejecimiento cerebral en particular. Se van metilando el ADN, con lo cual se van bloqueando la activación de ciertos genes. Entonces, esto nos va causando un envejecimiento de nuestro organismo y de nuestro cerebro muchas veces, ¿no? Los factores que aceleran la metilación son la obesidad, el estrés, el cigarrillo, entre otros. En cambio, los factores que retardan la metilación son la buena alimentación y el ejercicio. Epigenética y el sistema nervioso. El ejercicio parece intervenir en la regulación epigenética, aumentando neurotransmisores y neuropéptidos y estimulando la plasticidad cerebral y la neurogénesis. Esto permite mejorar el aprendizaje, la memoria y resistir el estrés. Ejercicios como caminar, correr, bailar, nadar, estimulan el músculo que actúa como órgano endocrino, liberando mioquinas que estimulan el hipocampo. Las mioquinas son sustancias que justamente segrega el músculo. Son como factores de crecimiento, hormonas que el músculo segrega y que logran estimular, por un lado, el hipocampo, aumenta la vasculatura del hipocampo, estimula dendritas y la conectividad neuronal, y también aumenta neurotransmisores, neurogénesis, factores neurotróficos y mejora la actividad de la plasticidad sináptica. De este modo, mejora la salud cognitiva en general. También estimula el sistema inmunológico. Al mismo tiempo, el ejercicio agudo estimula catecolaminas y mioquinas que mejoran la respuesta inmunológica, en general, la respuesta de anticuerpos. Y el ejercicio repetido a largo plazo aumenta el número de células inmunes, o sea, de linfocitos, tanto linfocitos T como linfocitos B, y aumenta también la vigilancia inmunológica y reduce la inmunosenescencia, o sea, el envejecimiento del sistema inmunológico. Ustedes saben que cuando hay inmunosenescencia, justamente las personas ya que se van acercando a una determinada edad, va envejeciendo su sistema inmunológico y no puede responder de la misma manera y por lo tanto es susceptible a infecciones oportunistas. En este caso, lo que hace el ejercicio es retardar la inmunosenescencia, con lo cual también mejora este, las defensas en general en las personas mayores. También, bueno, el ejercicio de salud cardiovascular, esto se sabe hace mucho, que el ejercicio aeróbico puede modificar el perfil lipoproteico, disminuir LDL, aumentar HDL, aumento de actividad de lipasas tisulares, mejora la composición corporal y los factores asociados al riesgo de trombosis y el control sobre la tensión arterial sistólica a largo plazo y el riesgo de infarto cerebral. A mediano plazo, el ejercicio produce cambios a nivel muscular con una utilización más eficiente de la energía. Dentro de dichos cambios se encuentran mejora en la circulación, aumento de fibra de contracción lenta y aumento de la captación de glucosa, por lo que mejora la sensibilidad a la insulina preveniendo diabetes. En pacientes hipertensos, el ejercicio de resistencia aeróbica y el ejercicio de fortalecimiento muscular han mostrado ser eficaces para disminuir los valores de tensión arterial sistólica y diastólica. En diabetes, ya algo dijimos, el ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina y disminuye el riesgo de desarrollar diabetes. En pacientes de diabetes ayuda a regular la glicemia y mejorar la circulación. Y hay un punto muy importante que se ha estudiado en los últimos años, que han encontrado que la práctica del ejercicio regular reduce el riesgo de sufrir determinados tipos de cánceres. Por ejemplo, el cáncer de mama se reduce entre un 6 y el 10%, el de riñón entre un 11 y un 17%, los linfomas de no-Hodgkin entre un 11 y un 18% del riesgo,
el mieloma entre un 14 y un 20%, el hígado entre 18 y 27%, el cáncer de colon se reduce entre un 8 y 14%, y el de endometrio entre el 10 y 18%. La práctica regular, entonces, el ejercicio reduce el riesgo de sufrir estos tipos de cáncer. Y se recomienda un mínimo de 2 horas y media de ejercicio a la semana. Es un mínimo. Se cree que la secreción de mioquinas musculares está íntimamente relacionada con este. Bueno, en conclusión, es un factor epigenético clave para poder mejorar la salud de los pacientes y calidad de vida. Bueno, vamos a Acá, pasar a la tercera clave. Yo creo que esta clave es muy sencilla de entender. Yo creo que la mayoría de vosotros ya lo sabéis y cómo las emociones y el estrés, pues de alguna manera influyen evidentemente en nuestra calidad de vida, ¿no? Eso yo creo que esta clave es muy, muy fácil de entender. El estrés, las emociones, sabemos que pueden afectar, hay varios papers que así lo van diciendo, que pueden afectar a los genes, ¿vale? Y esto hoy lo sabemos gracias a la epigenética, ¿vale? La metilación del ADN, que ayer el doctor ya habló de ello, la metilación, el estrés crónico y las emociones negativas pueden influir en la metilación del ADN, que son procesos epigenéticos, ¿vale? Que pueden afectar, pueden silenciar o pueden sobreexpresar ciertos genes, ¿no? Entonces todo esto es muy importante porque tenemos que entender que el estrés dentro como uno de los factores, yo creo, más determinantes, ¿no? En la actualidad, porque la alimentación es muy importante, está clarísimo. El ejercicio es muy importante, pero yo creo que hoy vivimos en una sociedad con un nivel de estrés excesivamente abrumante, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo, tenemos que pensar que nuestro cuerpo es un organismo que ha evolucionado y que los mecanismos los cuales nos servían para defendernos del ataque de un león nos provocaban una hiperreacción del sistema simpático y una hiperreacción de ciertos ejes endocrinos, como por ejemplo el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Todo esto es muy bueno porque nos protege, nos activa, estimula la producción de ciertos genes, de ciertas proteínas, de ciertas hormonas, perdón, y esto es buenísimo porque nos lleva a defendernos o a huir. El problema es que nuestros mecanismos de defensa, nuestros mecanismos emocionales, no han evolucionado tan rápido como la propia sociedad. Y hoy en la actualidad, cuando una persona debe, por ejemplo, una factura, debe dinero, tiene una cuenta pendiente y no puede hacerle frente, no puede o tiene mucho, mucho estrés en el trabajo, se activan los mismos mecanismos que se activan cuando el ser humano era perseguido por un león. Y claro, esto es un problema porque que a ti te persiga un león, pues eso puede durar, pues nada, media hora como mucho, o huyes o te come. Pero ¿cuánto puede durar la deuda en un banco? ¿Cuánto puede durar un problema de sobreestrés en el trabajo? Pues pueden durar semanas, pueden durar meses. Y eso es precisamente lo que nos va a afectar, ¿vale? Y que puede afectarnos, como varios estudios hablan de la metilación, también hablan de la acción que pueden tener sobre la modificación de las histonas, que también precisamente nos habló el doctor Gustavo Cointri ayer, ¿no? Los factores o cuáles son los mecanismos moleculares de la epigenética, ¿no? En este caso, la metilación, que sería de alguna forma el borrado permanente, ¿vale? De cierta información, y las histonas, que sería un borrado no tan permanente, aunque de alguna forma todo esto hay que matizarlo. Pues bueno, los mecanismos de estrés pueden afectarnos, los factores, ¿vale? Que tienen que ver con esto. Entonces, todo esto, de alguna manera, el estrés, como hemos dicho, pues puede afectarnos directamente a la expresión de ciertos genes. Y esto es muy importante porque hoy estamos viendo que sobre todo el estrés crónico puede aumentar la expresión de genes que tienen que ver con la inflamación, lo que puede contribuir a problemas de salud, enfermedades cardiovasculares, trastornos autoinmunes e incluso enfermedades como el cáncer. Vosotros podéis decir, pero ¿por qué el estrés puede provocar inflamación? Bueno, en principio la inflamación, como hemos dicho, es un mecanismo curativo, es algo bueno. Cuando el ser humano se inflama es porque está teniendo una reacción a un agente infeccioso o una preparación o una reparación de una lesión, como puede ser
una herida. El problema es cuando a mí me está persiguiendo un león y yo activo mecanismos de defensa, incluido empiezo a activar mi sistema inflamatorio, pero ¿qué sucede? Eso que yo activo, todas esas citoquinas, todas esas reacciones celulares, normalmente tienen una subida, un mantenimiento y una bajada a nivel fisiológico. Y esto es muy bueno porque si el león me ataca, pues mi cuerpo ya va a estar regenerando o va a estar intentando defender de todas esas lesiones que yo tenga. El problema es cuando a mí no me ataca ningún león, el problema es cuando yo estoy con niveles de estrés durante semanas o meses porque tengo problemas económicos o porque tengo un problema en el trabajo, porque tengo un problema de mucho estrés. Pues todo eso va a provocar que mi cuerpo esté en un estado de alarma y de inflamación continuo y evidentemente la inflamación continua puede abrir programas genéticos que no vayan a ser precisamente los más buenos a largo plazo. También aquí el doctor nos hablará, porque también tenemos que ver mucho con el tema de los telómeros y el tema de la longevidad y de alguna forma la capacidad que tienen las células de dividirse y sabemos hoy que el estrés también puede de alguna manera acortar, ¿vale?, los telómeros y esto también puede influir con nuestra longevidad. Por eso siempre es muy importante para vivir mucho no tener nunca ansiedad. Y esto que yo os acabo de decir es bastante complicado. Pero al final también es una actitud nuestra, ¿no? Es decir, nosotros cómo podemos tomarnos la vida para que de alguna forma podamos reaccionar de una forma proactiva, de una forma resolutiva y una forma eficiente. Ahora sí, La medicina... nutracéuticos y epigenéticos. El término nutracéutico fue acuñado desde nutrición y farmacéutico por el doctor Stephen Felice en el 89, 1989. Definió la nutracéutica como un un alimento o parte de alimento que proporciona beneficios médicos para la salud, incluyendo la prevención y tratamiento de enfermedades. Los nutracéuticos son productos de origen natural con propiedades biológicas activas, beneficiosas para la salud y con capacidad preventiva y o terapéutica definida. Vemos aquí en este gráfico cómo se ve que los nutracéuticos están en una interfaz entre los que serían alimentos, alimentos funcionales y medicamentos, y tienen una acción preventiva y acción terapéutica. En general, tanto los alimentos como los nutracéuticos son de origen natural, en cambio los medicamentos surgen en su gran mayoría a partir de química de síntesis. Los nutracéuticos tienen ventajas y desventajas. En general, vemos acá comparado con la alimentación, los nutracéuticos y la química, que los nutracéuticos son productos naturales, que no están desnaturalizados y que poseen propiedades medicinales. En relación a los alimentos, la principal ventaja que tiene es que tiene propiedades medicinales, mientras que los de alimentación tiene nutrientes, básicamente. Y en cambio los productos farmacéuticos químicos se constituyen generalmente para el tratamiento habitual, la gente los conoce y tienen credibilidad en mucha gente, tanto porque tienen toxicidad, efectos secundarios y costes más elevados. En cambio, los nutracéuticos respecto de la química tienen la ventaja de que no tienen efectos secundarios, pero tienen un problema que no son tan conocidos. Uno de los nutracéuticos que utilizamos son los biopéptidos, que son la unión de dos o más aminoácidos. A diferencia de las proteínas, son mucho más pequeños y por lo tanto mucho más fácil de absorber por el organismo que necesita reestructurar sus células. Los biopéptidos son captados por receptores celulares que desencadenan una respuesta epigenética modificando la actividad de un gen específico y pueden actuar específicamente en determinados órganos y sistemas para mejorar la salud del paciente. Y aquí vemos el sistema inmune, en el óseo, en el digestivo, en el sistema nervioso central, en el aparato cardiovascular. En general tienen muy buenas propiedades y además pueden actuar como antienvejecimiento. Los biopéptidos tienen efecto antioxidante, mejoran la sensibilidad en la insulina, aumenta el metabolismo oxidativo de las mitocondrias y modula vías específicas como la MPK y mTOR, que son claves en el proceso de envejecimiento y mantienen de alguna manera un envejecimiento, digamos, que se llama activo de la persona, que puede seguir realizando.
Ya de esto seguiremos hablando ya en las actividades que proponemos dentro de GIMEP. Otros nutracéuticos son los hongos medicinales, que de la antigüedad, bueno, han llamado la atención desde el punto de vista culinario medicinal. Estas sustancias poseen variada gama de efectos, entre ellos antibacterianos, antifúngicos, antivirales, antitumorales, inmunomoduladores, citostáticos, antialérgicos, antioxidantes. Como ven, tienen una amplia gama de efectos. En general son biorreguladoras, inmunomoduladoras, mantienen la homeostasis, regulan los biorritmos, previenen y curan cánceres, descienden el colesterol, son agentes antitrombóticos y son agentes antidiabéticos. Uno de los más conocidos es el que es llamado cola de pavo, que tiene propiedades inmunoestimulantes, reduce la fatiga y el cansancio, es antibacteriano, antiviral, antioxidante, reduce los efectos secundarios en tratamiento con cáncer, es hepatoprotector y ayuda al tratamiento de alergias y en el asma. Otro es el ganador Masugae, que es un adaptógeno que ayuda al organismo a volver al equilibrio en situaciones de estrés físico o psíquico. También puede utilizarse en el cáncer como paliativo también para la radiación y quimioterapia, contribuye a mejorar la memoria y la concentración, ayuda a la correcta circulación sanguínea, contribuye a prevenir trastornos gástricos, ayuda a regular el tránsito intestinal y también puede ser coadyuvante en caso de alergia y asma. Otro que se utiliza mucho es el Cordyceps sinensis, que tiene efecto antitumoral, energizante, tiene antioxidantes, también es antidepresivo porque aumenta los niveles de adrenalina y dopamina. Y también tiene un efecto estrogénico, mejora la fertilidad, estimula las funciones endócrinas, regula las hormonas, ayudando con ello a la fecundación. Otro muy conocido es el melena de león, Ericium erinaceus, que básicamente, bueno, tiene un regenerador del epitelio. También hace una reactivación neuronal, mejora la plasticidad, mejora la memoria y también previene enfermedades neurodegenerativas. Y después hay hierbas y raíces que tradicionalmente los pueblos han recurrido entonces a estas sustancias, digamos, estos productos, han sido y siguen siendo estudiados por los científicos modernos. En las últimas décadas se han encontrado muchas de estas hierbas y raíces que poseen sustancias con un claro efecto epigenético. Entre ellas la moringa, que es una planta con múltiples propiedades para la salud, posee efectos antioxidantes y también es hepatoprotector, hipotensor, antiobesidad y protector renal. La cúrcuma es una especie de curry con una hierba medicinal tradicional china con larga historia de uso como tratamiento de afecciones inflamatorias en China y el sudeste asiático. Los principales componentes son la curcumina, bueno, tres curcuminoides básicamente. La más importante es la curcumina. Estos compuestos tienen un marcado efecto antiinflamatorio, por lo que pueden prevenir enfermedades crónico-degenerativas. La espirulina, que son cianobacterias filamentosas pluricelulares que contienen gran diversidad de nutrientes, con efecto antioxidante y antiinflamatorios, detoxificante del hígado y apoya el desarrollo de la microbiota. Es aliado en la pérdida de peso, también es neuroprotector, mejora la función inmune, entre otros. También la maca, que ayuda a mitigar la fatiga, el estrés y la ansiedad, reduce el cortisol, aumenta la libido en hombres y mujeres, aumenta la fertilidad masculina y femenina, mitiga los efectos de la menopausia, especialmente la osteoporosis, aporta energía para acometer las tareas diarias y practicar deporte, tiene la capacidad también de desinflamar la próstata y aumenta la circulación cerebral, por lo que mejora la memoria y el aprendizaje. El cardomariano es un protector hepático, básicamente, que reduce inflamaciones, alivia alergias, regula el sistema inmunológico, es coadyuvante en el cáncer, ayuda a perder peso y rejuvenece la piel. Ya hablaremos de ellos Aquí, más ahí adelante. estamos, ¿vale? La medicina integrativa y la epigenética. Esta clave realmente ya la hablamos ayer, porque la medicina integrativa, como sabemos, es un enfoque que combina, por un lado, la medicina convencional, como ayer comentábamos, la medicina alopática con las medicinas complementarias, ¿no? Sobre todo centrándose en el paciente como un todo, y esto es importante, un todo como mente, cuerpo y espíritu, pero no de forma fragmentaria, es decir, entendemos que la mente, mucha gente piensa que
la mente afecta al cuerpo y que el cuerpo afecta a la mente. Y en realidad esto es una dualidad. No existe una mente que afecta a un cuerpo ni un cuerpo que afecta a una mente, sino porque la mente y el cuerpo son uno solo. Es decir, somos una unidad. Siendo el espíritu esa fuerza que nos mantiene vivos, ¿no? Esa fuerza vital o ese, lo que la medicina china llama ese chi, ese yuan chi, esa fuerza que hace que la materia orgánica tenga pulsación y sea diferente a la materia inorgánica y tenga esa capacidad de ordenarse en estructuras cada vez más complejas y que tenga las características de aquello que le llamamos vida. Eso es lo que sería ese espíritu, ¿no? Esa fuerza dentro de un cuerpo y una mente, un cuerpo y una mente como una unidad. Entonces esto es muy importante porque ese cuerpo y esa mente tiene un código. ¿Ese código cuál es? El ADN. El ADN es un código, es el código de la vida. Es donde está impresa toda la información para que esa materia orgánica pueda ir en contra de una de las fuerzas principales del universo, que es la entropía. Es decir, el universo tiende al desorden, mientras que los organismos vivos tienen la capacidad de acumular orden, y el orden se acumula a través de la información. Por lo tanto, el factor entrópico, el factor que va en contra de la entropía, es el orden, y ese orden es lo que nosotros consideramos como el espíritu, esa capacidad de ordenar la materia. Una vez dicho esto, la epigenética, pues bueno, como hemos visto, es un enfoque. Nosotros entendemos la epigenética como un enfoque holístico, un enfoque sistémico, un enfoque que va a ver al ser humano como una totalidad, donde los genes no son la última palabra. Los genes son un punto importante, no vamos a decir que no, por supuestísimo que no, pero no son la última palabra. Dentro de esa palabra, e incluso nosotros sabemos que nuestras actitudes, tanto mentales, nutritivas, como el doctor ha dicho, incluso el deporte, pueden modificar nuestra expresión génica y pueden ayudarnos a controlar muchísimas de las enfermedades que no inevitablemente vamos a padecer, porque también podemos influir sobre ellas con nuestros hábitos. Y es lo que va a buscar el enfoque holístico, ¿vale? La prevención y el estilo de vida. Eso yo creo que ya queda claro, ¿verdad? El objetivo principal es la prevención y el estilo de vida. Y personalizar, sobre todo, dentro de la medicina epigenética, yo creo que lo más importante es, sobre todo, entender que la medicina del futuro es una medicina centrada en la personalización. Es decir, cada paciente, cada persona es un mundo y no hay una enfermedad igual de una persona a otra. Y esto, aunque le pongamos el mismo nombre, es decir, le pongamos la misma etiqueta, ¿vale? La epigenética nos está diciendo que eso no es realmente así. Pero no solamente la epigenética, nos lo dice la medicina integrativa, nos lo dice la acupuntura, nos lo dice la homeopatía, nos lo dice todas las medicinas sistémicas, donde realmente lo que tenemos que entender es al sujeto. Y el sujeto lo podemos entender desde el enfoque epigenético. Evidentemente, no hace falta hacerle un estudio genético para ver cuáles son sus perfiles y cuáles son sus predisposiciones. ¿Por qué? Porque nosotros os enseñaremos a ver esos perfiles, esos fenotipos, ¿vale? A través, por ejemplo, de los 5 elementos de la medicina china, como también lo hace la homeopatía, como también lo hace la medicina funcional. Esto es muy importante. Y el enfoque de salud es un enfoque de salud integral, donde no hay que tratar única y exclusivamente los síntomas, sino que también hay que tratar no solamente los síntomas, sino el origen y también la actitud mental. La persona tiene que implicarse, tiene que aprender a comer bien, tiene que empezar a hacer deporte. No podemos tener un cuerpo abandonado, no podemos tener un cuerpo descuidado, porque al final el cuerpo es lo único que tenemos. Y evidentemente, la epigenética te va a enseñar a que tú eres responsable también de tu salud y no es una pastilla la que te va a quitar el problema, sino que tú tienes que ver cómo cambiar tus hábitos de alimentación, tienes que ver que tienes que hacer, no deporte, no tienes que hacer un maratón, no, pero cuidarte, salir a caminar, hacer footing, hacer bicicleta, es decir, controlar tu alimentación, disminuir los azúcares, no tomar esos venenos que hay y que os vamos a enseñar que son
factores que desencadenan la expresión de genes que tienen que ver con la inflamación crónica, que tienen que ver con la glicación, que tienen que ver con la oxidación. Y todo eso es súper importante que lo entendamos, porque la salud integral no es una salud de pastilla, es una salud de conducta. Nosotros no podemos sanar si no cambiamos nuestra actitud física, mental y nutritiva. Eso es lo más importante.